Vamos a empezar por generar una nueva ruta. Ya en el video pasado pudimos generar la ruta de login y pudimos empezar a generar la primera ruta, que era la ruta get para todos los usuarios, y le agregamos un middleware que en este caso se llama JWT Out. Bienvenido a mi canal. Aquí encontrarás información que te ayudará a desarrollar tus habilidades dentro del desarrollo web. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a agregar una ruta. Podemos duplicar la que teníamos y le vamos a agregar una ruta de tipo post en este caso. El endpoint como tal puede ser el mismo, pero ahora vamos a hacer uso del user controller solamente que en el método store. Una vez que lo guardamos, entonces tenemos este user controller y dentro de user controller podemos empezar a trabajar en esta función o en este método que se denomina store. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que devolver algo, por lo tanto vamos a retornar una respuesta, que en este caso va a ser un JSON, y le vamos a agregar el request, porque lo que quiero que observen es que este método request en realidad tiene un montón de información que normalmente traemos. Entonces, si nosotros hacemos una petición justamente al endpoint que acabamos de desarrollar, aquí podemos observar que tenemos un montón de información que el request trae, pero pues bueno, lo que nos interesa es justamente los atributos que nosotros le estamos enviando para esta parte. Entonces, estos atributos se van a enviar mediante el método o mediante el objeto request. Sin embargo, adicional a eso, nosotros tenemos justamente un modelo que ya está prediseñado. Si nosotros recordamos, pues tenemos un modelo users en donde tenemos todos los datos. Así que podemos hacer uso de ese modelo user y le podemos poner que user va a ser igual a new user, que en este caso, este user es el modelo que nosotros acabamos de generar en los videos anteriores. Y una vez que ya tenemos esto, pues entonces le puedo decir que user en el campo name va a ser igual al request en el dato name. Podemos hacer esto para todos los demás, por ejemplo, para el email, podemos hacer esto para el phone, podemos hacer esto para el password, y podemos hacer esto para el status. Y una vez que ya tengamos esto dentro del modelo, pues entonces le podemos decir al modelo que user save. Con esto lo que haríamos es que guardaríamos los datos. Entonces, observen lo siguiente. Aquí vamos a empezar justamente a trabajar con algunas cositas importantes. Me voy a pasar de nueva cuenta al Insomnia y dentro del Insomnia lo que le voy a decir es que voy a enviar este set de datos. Recordemos que por defecto en nuestra base de datos nosotros teníamos que el campo user es de tipo unique, el campo email, perdón, es de tipo unique. Por lo tanto, aquí nos debería de empezar a generar nuestro primer error, porque si yo le dejo el mismo campo, pues me debería de dar ahí algún error. Y como pueden observar, aquí me dice que tengo una violación de integridad y esto es justamente porque el email tiene que ser único. Entonces, ¿qué podría hacer por el momento? Le voy a dar un 1 simplemente y aquí en este caso, observen que ya me retorna justamente de nuevo el request. Esto fue porque no lo cambiamos, pero si nosotros observamos aquí, pues ya tenemos justamente nuestro registro realizado. Ahora, este registro realizado necesitamos agregarle algunas cosas importantes. ¿Por qué necesitamos agregarle unas cosas importantes? Porque si observan, por ejemplo, el password está en texto plano y esto pues obviamente debería de ser un error si es que nosotros lo ponemos de este tipo, y adicional a eso pues nosotros podríamos validar cada uno de estos datos. Ejemplo, si yo por ejemplo le pongo vacío y le pongo 2, observen que me lo guarda vacío cuando en este caso el nombre, por ejemplo, debería de ser requerido. Entonces vamos a empezar por trabajar con eso. Lo primero que le vamos a decir es que le voy a poner o le voy a generar un un user para que nos mande el usuario que acabamos de trabajar. Y antes de poder hacer toda esta información para poder guardar los registros, vamos a empezar a validar justamente esto. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a poner un this y este this le vamos a agregar el método validate. Este método validate necesita dos parámetros importantes. El primer parámetro es el request como tal y el segundo parámetro es la validación que nosotros le vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, para el campo name, lo que necesito es que el campo name sea requerido y le vamos a poner este pipe y le vamos a decir que sea de tipo string. Para el email, le voy a decir que sea requerido, que sea de tipo email, pero que además sea
único, unique, y le tengo que poner 2 puntos y le tengo que mencionar a partir de qué tabla quiero que trabaje con ese campo unique. En este caso la tabla con la que es unique es con users. Si nosotros nos vamos a la base de datos, nos damos cuenta que la tabla se llama users, por eso le pongo users acá. Y por último, también le voy a decir, por ejemplo, al font que sea requerido y adicional que tenga 10 dígitos. Entonces, digit 10. Si crees que mi contenido te aporta valor, te pido por favor que lo compartas y me dejes un buen like, ya que esto ayuda a su posicionamiento. Bien, ¿de dónde saco toda esta información? ¿De dónde encontré todos estos datos de require string y todo lo demás? Si nosotros googleamos o buscamos Laravel Lumen Validation, vamos a poder encontrar esta ruta o vamos a poder encontrar esta parte, y aquí justamente nos dice que la documentación full se encuentra en esta parte de Laravel, y en la parte de Laravel aquí podríamos revisar todo lo que tenemos, pero lo importante o lo que nosotros nos toca empezar a trabajar es la parte de cuáles son las validaciones que necesitamos. Entonces aquí justamente tenemos una sección que se llama Available Validation Rules, en donde tenemos cada una de las reglas que podemos ocupar. Aquí se encuentra el require, aquí por algún lado se debe de encontrar el string, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno, el digit también, aquí está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues de ahí sacamos todos esos datos. El unique también debe estar por acá, justamente, en algunos casos, aquí está justamente. Entonces, pues bueno, justo con esto lo que estoy haciendo es que estoy validando, y ahora de nueva cuenta, si yo empiezo, por ejemplo, con estos datos, aquí si le doy send, observen que me dice que el nombre es requerido, y adicional también me dice que el email ya se ha tomado. Adicional, en este caso el teléfono es de 10 dígitos, pero si le pongo algunos otros más, entonces me añade que el teléfono debe ser de 10 dígitos. Y ya con esto hemos realizado la validación de nuestro endpoint de tipo POST para la inserción de datos. Ahora, les decía que la parte del password, pues es una parte en donde nosotros tenemos que agregar una validación extra, porque si recordamos, para este caso, por ejemplo, el password viene de tipo texto plano y no deberíamos de guardar los datos de tipo texto plano. Para eso existe una clase, y dentro de la clase existe un método que se denomina hash. Entonces yo aquí le puedo poner hash make, y le puedo decir que con esto haga el uso de hash. Es importante que observen que aquí automáticamente ya lo tengo agregado, pero viene de Illuminate Support Facades Hash. Entonces lo tenemos que agregar, y una vez agregado ya podemos hacer uso del hash make. Entonces con esto, en teoría, si yo pongo, por ejemplo, de nueva cuenta mis datos correctos, aquí le voy a poner 3, por ejemplo, observen lo siguiente, observen esto que me está pasando. Ya se está insertando, se está haciendo la inserción correctamente, sin embargo me está diciendo que se tuvo que truncar, y esto es, aquí mismo me dice que es porque la data es muy grande en la columna password. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer sería que necesitaría hacer una nueva migración en donde yo pueda expandir justamente el tamaño del password. En este caso, por ejemplo, ahorita lo tengo de tipo 15, lo voy a meter, por ejemplo, a tamaño 100. Entonces vamos a hacer algo, vamos a crear aquí justamente dentro de nuestra terminal. Voy a parar el servidor un momento y le voy a decir php artisan migrate make migration, y le voy a dar cuál es. Aquí change length password field, para que sea declarativo que estamos por cambiar el password field. Y aquí automáticamente nos está dando justamente una nueva migración, en donde ya tenemos la parte del up y la parte del down. Ahora, en esta parte le tenemos que decir que vamos a hacer uso de la clase esquema, y le vamos a decir que la tabla, que se llama usuarios, users, va a tener una función que trae el blueprint, que en este caso le voy a decir table, y este blueprint de tipo table le voy a decir que va a tener un table de tipo string, que va a ser el password, y aquí es donde le voy a decir 100
y le voy a dar un método que se llama change. Ahora, si yo quisiera que en algún momento se hiciera un rollback, pues bueno, simplemente le podría poner acá lo mismo y mandarlo a 15, o en este caso simplemente lo podría dejar vacío. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces, observen lo siguiente, parece que ya todo está bien. Sin embargo, si yo le doy PHP Artisan Migrate para poder ejecutar la migración, se darán cuenta que justamente me dice que para poder cambiar las columnas necesito de Doctrine Deval. Entonces, Doctrine Deval es justamente una dependencia que yo tengo que instalar con Composer para poder empezar a trabajar con esto. Así que le voy a decir Composer require Doctrine Deval. Entonces ya le doy instalar, espero a que termine la instalación y una vez que ya está hecha, pues ahora puedo volver a ejecutar mi migración y ahí ya me permite migrarlo bien. Si nosotros nos regresamos y actualizamos, nos podemos dar cuenta que la longitud cambió de 15 a 100. Por lo tanto, si yo le doy aquí send, en teoría, déjenme volver a agregar mi servidor. Aquí ya me debe de dejar justamente bien. Y si yo reviso, pues podemos observar que ahora mi password ya está encriptado. Esto es todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima.